Boker Tov, bonjour, good morning, goedemorgen, Aniari, Shabbat Shalom. Aquí desde este pequeño nido, en este barrio que me vio nacer, es un nido porque se llena de pájaros, es tan bello, es un lugar hermosísimo para meditar, para pensar, para orar, para reencontrarse. Y bueno, estoy llegando ahorita de la natación junto con Harold, el productor de esto, y ha sido una bendición verdaderamente poder drenar en la piscina un poco esa energía que uno trae durante la semana. La parasha de esta semana se encuentra en Devarim, capítulo 11 al 14, Deuteronomio del 11 al 14, y se llama Reel. Reel quiere decir mira, ve, y Reel lo que quiere decir en esta parasha es que Moshe, que todavía está dando su último discurso, sus últimas palabras, él exhorta a Israel a hacer una especie de acto profético. Y en este acto profético él dice, mira, yo coloqué estas dos montañas, el monte Gerizim y el monte Eivel, que quiere decir un monte, 6 tribus iban a hablar las bendiciones de Dios si obedecemos los preceptos, y en el otro monte se iban a declarar las maldiciones de Dios si nosotros desobedecemos sus mandamientos. Eivel o Ebal en español, y Gerizim, dos montes que se encontraban justamente al frente de una ciudad que se llamaba Shechem, en español creo que le dicen Sicar, y allí fue donde, por cierto, Jacob puso sus tiendas, él acampó justamente en esta planicie, ¿verdad? Antes de regresar a Egipto. Y nosotros vemos también que estos dos montes tienen unos nombres muy particulares, porque Gerizim literalmente quiere decir cortar, o quiere decir también un instrumento para cortar. En aquel tiempo no existían las tijeras, imaginemos que es un puñal, una daga, un machete. Y Eival quiere decir esterilidad, estéril. O sea, el monte de las maldiciones, su nombre significa esterilidad, y el monte de las bendiciones quiere decir punzante, cortante. Ahora, a mí algo que me interesa, que yo quiero desarrollar un poquito, es el tema de la libertad de elección. Vamos a llamarlo el libre albedrío. Lo que nos diferencia del resto de los animales, de la raza humana, lo que se diferencia con el resto de los animales es la capacidad que tenemos de elegir, de escoger entre el bien y el mal, de ser responsable de nuestras elecciones. Y esto comienza desde el propio comienzo, desde el propio inicio, desde el génesis de la creación. En la Torá se nos narra cómo estaba Adán, estaba Java, y el Señor, él siembra un árbol, ¿verdad?, al este del jardín del Edén, y él dice, de este árbol tú no comerás, porque vas a conocer el bien y el mal. Pero el Señor, aparte de ese conocimiento que ellos iban a tener, el Señor también les está dando la capacidad de elegir. Tú puedes comer, ¿entiendes? Pero yo te aconsejo que no comas, porque si tú comes, tú vas a morir. La serpiente, que el libro de Apocalipsis la llama el dragón, la antigua serpiente, ella seduce, ¿verdad?, a Adán, a Java. Ellos comen de este fruto y ellos son conscientes del bien y el mal. Y al tú ser consciente del bien y el mal, tú dejas de hacer las cosas simplemente por amor, sino tú comienzas a hacer las cosas por juicio. Tú comienzas a juzgar, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Y a partir de ese momento, todo el tejido de la humanidad se basa, esos hilos se basan, ¿verdad?, en nosotros forjar nosotros mismos nuestro destino a través de nuestras elecciones, a través de nuestras escogencias. Todas las sociedades se han desarrollado es a través de la capacidad que tiene el hombre de escoger entre lo que es bueno o lo que es malo, entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Y esto me parece a mí muy, muy importante poderlo entender, porque hay un midrash que nos enseña, ¿verdad?, que había una persona que se encontró al frente de una encrucijada.
Y en esa encrucijada él veía que uno de los caminos comenzaba con espinos, comenzaba con zarza espinosa y después se convertía en un camino completamente fino, sin nada, sin polvo, sin piedras, un camino fácil de caminar. Pero en la encrucijada el otro camino que lo atravesaba era un camino que era muy fácil y de repente se convertía al final en un camino espinoso, en una zarza. Y la persona que le ofrece la encrucijada a este hombre le dice, escoge bien. Y escoge, te recomiendo el camino que es difícil, pero después se vuelve fácil. No escoges el fácil, que después se vuelve difícil. Esto me recuerda también a la película de Indiana Jones, la primera película, creo que se llama Los Cazadores del Arca Perdida, The Raiders of the Lost Ark. Yo soy un fanático de toda la saga de Indiana Jones, este famoso arqueólogo, que el hombre entra en aventuras y descubre tesoros, pero en la primera él se encuentra con el arca perdida, que los nazis habían recuperado, ellos se la llevaron a Egipto, ahí trataron de abrirla en una isla, porque ellos pensaban que eso era como un radio donde se podían comunicar con Dios. Lo cierto, ¿verdad? Es que Indiana Jones, cuando está viendo que van a abrir el arca, él le dice a su pareja, que en otra saga se convierte en su esposa y tienen un hijo, por cierto, él le dice a ella, no mires cuando abran el arca y salen todos los rayos, sale toda la santidad de Dios. La Biblia dice que en Dios hay una majestad terrible. Todos los nazis en la película, ellos se mueren porque la gloria de Dios los mata, porque osaron abrir el arca y él, sin embargo, cerró los ojos y su vida es conservada. Hay otra también que ellos están buscando en otra de las películas de Indiana Jones, están buscando el famoso cáliz de la última cena de Yeshua, porque dice que el que bebiere ese cáliz tendrá vida eterna. Entonces, en esta saga lo que sucede es que cuando él entra en una caverna, esa escena la filmaron en Petra, en Jordania, y hay muchos cálices con diamantes, cálices hechos por orfebres bellísimos, con rubíes, adornos hermosísimos, y cuando un nazi llega y dice, con toda certeza, este es el cáliz del Rey de Reyes, y lo toma, el hombre se muere, se convierte en una especie de monstruo, envejece rápidamente, pero Indiana Jones, cuando ve al cruzado que cuidaba donde estaba el cáliz de Yeshua en la película, le dice, escoge con sabiduría. Y él escoge un cáliz simple porque dice, este seguramente es el cáliz de un carpintero, y de hecho escogió bien. En la vida nosotros siempre tenemos las opciones de responder y no de reaccionar. Porque cuando yo reacciono, yo me convierto en un animal. Yo dejo de democratizar mis elecciones. Yo dejo de democratizar mis opciones. Pero Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad de responder, y de ahí viene la palabra responsabilidad, y no de reaccionar. Cuando vemos esta parashá, el lugar geográfico donde se encuentra, tenemos las dos montañas, Gerizim, que quiere decir cortante, que punza. En otras palabras, para nosotros obtener la bendición, tenemos también que sacrificarnos. Es un sacrificio. O sea, no es fácil. Nadie dijo que es fácil. No pain, no gain, se dice en inglés. O sea, si tú estás nadando, a mí me gusta la natación, y yo no sigo practicando constantemente, hasta que agarre un buen ritmo, me canse menos, respire mejor, no voy a poder avanzar. Para poder avanzar en la vida, para todo en la vida se necesita disciplina y se necesita sacrificio, y eso duele como el monte Gerizim. Pero hay algo que me interesa mucho. Cuando tú vas a los Himalayas, cuando tú imagínate que eres un escalador y tú eres como alpinista, llegas a la cúpula, al monte, al tope, ¿verdad? Del Everest, ¿verdad? Tú no te puedes quedar solamente en la gloria allá arriba, porque te va a faltar el oxígeno. Tienes que bajar y compartir la historia, porque si no nadie se va a enterar. Y esto me recuerda la historia de un Sherpa
que son esos, es un grupo étnico de Nepal que ayuda o ayudaba, bueno, sí, todavía ayuda a todos estos escaladores que suben a las montañas en los Himalayas, en esa parte de Pakistán y de la China, y ellos son los que cargan literalmente los morrales, las mochilas, los que llevan las linternas, los tanques de oxígeno, pero los que siempre se llevaban la gloria son los suizos, los occidentales, los que salían en los periódicos, hemos conquistado las montañas, mientras que los Sherpas por muchísimos años suben y bajan, ayudando a aquellos que se llevaban todas las flores. Una persona de National Geographic una vez subió con uno de ellos y le dijo, ¿cuántas veces tú has subido? Él dice, ya yo perdí la cuenta. Pero ¿por qué no te has hecho inmortal? ¿Por qué no se habla de ti en National Geographic? ¿Por qué no se habla sobre ti en la Sociedad de Ciencia allá en Londres? Él me dice, bueno, porque no me interesa que se hable. Y entonces este periodista le dice, verdaderamente que tú no tienes ambición. Con razón vives en esta casa tan humilde, con razón ustedes no se han podido desarrollar. Y el Sherpa lo paró en seco y le dice, cállate, porque tú estás hablando como alguien que nunca ha subido a la cima. Cuando tú subes a la cima, ya tú sabes que no necesitas estar en la gloria porque te va a faltar el oxígeno, se te va a subir a la cabeza. Tenemos que bajar y compartir esa bendición con otros. Sin embargo, el otro monte, Eibal, quiere decir esterilidad. Y en la maldición hay esterilidad, es decir, no hay vida, porque todo lo que tiene vida se multiplica. Cuando las cosas dejan de multiplicarse es porque no hay vida. Entonces nosotros vemos que Josué, o Josué, que quiere decir también Yeshua, es el nombre de Yeshua, ¿verdad? Josué, ¿verdad? Él hizo un altar en ese monte porque había también la necesidad de sacrificio. O sea, en ambas montañas, en nuestras escogencias, en nuestras elecciones, hay la necesidad de sacrificio, pero tenemos que saber escoger bien. Yo lo dije una vez, voy a ser repetitivo, divorciarse es muy difícil, estar casado es muy difícil. Elige, escoge lo que es lo difícil para ti, pero tienes que saber escoger. Ser rico es difícil, es una prueba. Ser pobre es una prueba. Escoge también lo que es difícil para ti. O sea, tú tienes que escoger cuál es tu dificultad. Y el consejo que Dios le da es escoge la vida, escoge la vida. Y eso es lo que ha hecho que las sociedades se superen. Otra cuestión que es interesante es que la ciudad que está al frente del monte Ibal y del monte Gerizim se llama Shechem. Y Shechem era el nombre del hijo de un rey que se llamaba Hamor, que quiere decir burro. Y este rey, él hace un pacto con Jacob y Jacob pone sus tiendas allí. Y cuando él pone sus tiendas, Jacob tuvo una hija que se llamaba Dina. Y Dina quiere decir, él ya me juzgó, yo he sido juzgada. Es decir, la hija de Jacob con Lea era mujer, era rechazada, ni siquiera se cuenta entre las tribus de Israel, y ella, su nombre fue, yo he sido juzgada, es decir, yo soy una maldición, imagínate tú, solamente por el hecho de ser mujer. Ella se enamorisquea con Shechem, que era el nombre del príncipe, el hijo de Hamor, y en una tarde apasionada, él trató de abusar, ella dijo no, pero terminó violándola y se enamora de ella, se quiere casar con ella, y vienen los hijos de Jacob con Lea, estoy hablando de Rubén, Simeón, Leví y Judá, le reclaman al padre, se violaron a tu hija, pero él no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las familias disfuncionales tienen secretos. Las familias disfuncionales guardan secretos, guardan misterios. No son familias donde las cosas se pueden procesar, donde las cosas se puedan hablar, y es una elección del monte Ebal, es una maldición, porque cuando tú no procesas, cuando tú no sanas, cuando tú guardas, eso va a explotar un día o otro día, pero eso con certeza va a explotar. Son familias con rencores, son familias que viven todas encerradas, son familias que tratan de, ellas no tienen destino porque las personas viven de acuerdo a lo que la familia dicta, porque no hay apertura, no son libros abiertos. Entonces Dina era mujer, a Dina se la violaron, esto es un secreto familiar, no se hace nada, pero Rubén y Simeón se molestan, hacen un pacto con Hamor, vamos a unir a los dos pueblos, y cuando el pueblo
pueblo de Hamor se circuncida, ellos los matan al tercer día cuando tenían más dolor. Y hay un genocidio. Y cuando Jacob se entera, Jacob dice, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué van a decir los pueblos ahora de mí? Y Rubén y Simeón le reclaman, oye, ¿no te interesó que se violaron a tu hija y no defendiste su honor? Y eso queda sin respuesta. Pasan muchísimos años y Dina carga una maldición. Repito, su nombre quiere decir, ya yo he sido juzgada. Simplemente porque era mujer, porque su mamá no la amaba a Jacob, ella era Lea. Y los samaritanos salen de ese grupo donde está Shechem. Y los samaritanos fueron rechazados por el pueblo judío porque en la diáspora los que se quedaron se casaron con otras naciones, seguían la Torá, pero por el hecho de que se casaron con otras naciones, los rechazaron al punto que Nehemías los aborrece, al igual que el sacerdote Esdra. Y ellos vivían al margen, geográficamente dentro del territorio de Israel, pero rechazados, así como la sociedad ha rechazado a los judíos en Europa Oriental. Hoy en día hay una narrativa antisemita muy fuerte, o como han sufrido los Roma, a quienes también le dicen peyorativamente los gitanos, que sufrieron muchísimo en la Shoah, los han puesto al margen en muchas naciones y los han etiquetado. Así eran los samaritanos, estaban al margen, estaban dentro de la sociedad, pero tenían una etiqueta. Sin embargo, Yeshua, él no necesitaba pasar por Samaria, de ese camino entre Galilea y Jerusalén. Él no necesitaba pasar por allí, pero él se desvía totalmente porque él tenía que pasar por Samaria, y en un pozo se encuentra con una mujer samaritana allá en Shechem, donde se violaron a Dina al frente de estas dos montañas de la bendición y de la maldición. Y cuando Yeshua se le acerca, ella se queda perpleja porque ella está al mediodía. Ella inclusive confiesa más tarde en ese encuentro con Yeshua en Yohanna capítulo 4, ella confiesa de que ella había estado casado 4 veces, pero ahora no está casada, sino que vivía con alguien, y seguramente era una mujer muy hermosa, era una mujer muy atractiva, pero probablemente era una mujer que tenía la maldición de Baal, que quiere decir esterilidad, y no daba a luz, no había vida, no podía quedar encinta, embarazada. Y esto era como una maldición para el marido, y le daba carta de divorcio, no la lapidaba porque no había cometido adulterio, no la mandaba para la calle porque no había robado, sino simplemente yo me divorcio. ¿Por qué? Porque no me das hijos. Sucede con el segundo, sucede con el tercero, sucede con el cuarto y el quinto, que simboliza la gracia de Dios, es lo que hace es vivir con ella porque es una raya, no quiero que se enteren, porque si yo me caso contigo no me vas a dar herederos, no me vas a dar gente que va a perpetuar la memoria de mi nombre, prefiero estar contigo, disfrutar de tu belleza, pero que nadie sepa, y por eso ella va al mediodía a buscar al agua para que nadie la vea, porque tenía vergüenza cuando el sol pegaba más. Pero en ese momento se le acerca a Yeshua, que es un escándalo, un judío, un rabino, hablando con una mujer separada, casada, divorciada, madre soltera, lo que tú quieras, pero él rompe todos esos parámetros culturales, él rompe todo aquello que le impedía culturalmente acercarse y romper esa maldición de Dina que estaba sobre ella desde el tiempo de Shechem, y cuando está con ella le dice, dame de beber. Y ella le reclama, tú sabes que un judío no habla con una samaritana. Y él agarra y le dice, si tú supieras quién habla contigo, él te daría agua. Y esa agua es para vida eterna. Y esto es una paradoja. ¿Cómo tú pides agua si tú puedes dar agua? ¿Cómo se te ocurre decir tengo sed si tú también tienes un agua, o tú posees un pozo que es eterno? Ella dice, nuestro padre Jacob cavó este pozo, porque fue justamente en ese pozo donde echaron a su hijo José, donde comenzó la maldición, porque los samaritanos vienen de la tribu de Efraín, vienen de la tribu de Manasés, es decir, de la tribu de José, y es en ese pozo estéril donde un día los hermanos echan a José. En uno de los pozos estériles, el pozo de ella sí tenía agua, pero el pozo de José estaba allí porque Jacob cavó varios pozos.
Y en eso ella dice, nuestro padre Jacob cavó este pozo, y entonces él dice, nosotros adoramos en esa montaña, y ella apunta al monte de las bendiciones, a Gerizim. Y el Señor dice, no es allí. La adoración viene de los judíos. Y lo que él está diciendo, la salvación viene de los judíos, pero cuando Yeshua lo dice en hebreo, literalmente lo que dice es, Jesús es de los judíos. Yeshua Yahudim, Jesús es de los judíos. Y en eso le dice, dile a tu marido que venga, no estoy casada. Él dice, tú has dicho la verdad. Y de una manera profética le repite la historia, tú has estado casada con 4 y con el quinto no eres. Y ella dice, veo que tú eres el profeta, yo soy ese, yo soy el Mesías, yo soy el que están esperando. Ella adoraba el tabernáculo que había levantado Josué, que quiere decir Yeshua, y literalmente ella va y le habla con todo su pueblo, toda la aldea se contagia, y cuando llegan los talmudim de Yeshua, le traen comida, yo me los imagino todos perplejos, callados, no saben qué hacer, y él agarra y cuando le dan la comida, él dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, porque esta es la bendición de Dios. Él puede transformar una maldición, o sea, generacional, y cortarla y reventarla para siempre, y hacer que eso se convierta en una bendición. Y él dice, esa es mi comida, hacer la voluntad de mi Padre, y pasó varios días en aquella aldea, en las fiestas de los samaritanos, compartiendo con ellos, porque aquellos descubrieron el poder de la bendición. La elección de ellos no fue la muerte, la elección de ellos no fue la vergüenza, la elección de ellos no es vivir con esa mancha de una violación, sino su elección, el libre albedrío fue, yo escojo hoy la montaña de la bendición. Es un sacrificio, pero es la que me va a dar vida. Yo escojo la vida. Ahora la gran pregunta es, ¿qué es lo que calma la sed de Yeshua? Porque le dijo a ella, yo tengo sed. Y cuando Yeshua está en la cruz, allá en Golgota, allá en el Calvario, él dijo esta expresión, sed tengo, sed tengo. Y yo estoy casi seguro que en un destello Yeshua vio a toda la humanidad, incluyendo a la mujer samaritana, incluyendo a Dina, aunque hayan pasado muchísimos años. Para Dios la historia, 1000 años es un día. Él se recuerda de lo que había pasado. Él se recuerda de la disfuncionalidad del patriarca Jacob. Él recuerda esos errores que han cometido nuestros padres, nuestros abuelos, esas cosas disfuncionales que nos formaron, nos forjaron, porque repito, nuestras elecciones son las que forjan nuestro destino, pero Él fue capaz de llegar, convertir, transformar y sanar y hacer de nuevo. Y Él veía en esa humanidad aquellos que tienen sed por Él, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que quieren, que gritan, yo quiero conocerte, yo me quiero abandonar solo para conocerte, mi vida está segura en los pies del Mesías. Y ahí yo descubrí que lo que calma la sed de Yeshua es nuestra sed por Él. Y de eso se trata la parashá. La bendición de escoger el monte Gerizim solamente viene cuando tenemos sed, sed, sed y hambre de conocerlo. Cuando tú lo conoces, tú descubres de que por cada ángulo que tú lo ves, porque comienzas a conocerlo, Él es perfecto. Mirar es diferente que ver. Ojos que miran hay muchos y son casuales, pero ojos que ven hay pocos. Los fariseos miraron en Cefas, en Pedro, una persona que era una especie de bipolar emocional, que no era iletrado, que no era académico, un pescador simple. Pero Yeshua, él no miró, él vio al hombre que iba a liderar una pequeña manada, pero iba a transformar el mundo entero. Ojos que miran hay muchos, pero esta parashá se llama Reel, ve. Abre los ojos, detente y escoge bien. Que Dios te bendiga y Shabbat Shalom.
Ok, yo quiero cerrar con una oración y esa oración tiene que ver con quebrar esas cosas que son repetitivas, que nosotros nos autosaboteamos, vamos a llamarlo maldiciones, y recibir la bendición de Dios. Señor, yo te doy gracias por esta mañana, yo te doy gracias por este Shabbat que vamos a celebrar esta tarde. Yo te pido que sea familiar, que sea hermoso, Señor, que tú estés presente. Pero yo te pido de una manera muy especial, Señor, que todas aquellas cosas que nos han etiquetado, Señor, esas cosas que se han convertido en nuestra identidad, pero que son falsas, que son mentiras, que tú las quites, que tú las borres. Palabras que nos han dicho que se repiten y nos las hemos creído, que si eres flojo, que no eres inteligente, que tú siempre, tú siempre, tú siempre. Nosotros quebramos con eso porque no permitimos, no podemos dejar que quien nos odia nos defina o quien nos tenga envidia nos defina. Señor, queremos es tener la opinión tuya y mi oración es para que sea tu opinión, la verdad tuya, Señor, la que escuchemos. Tu opinión sobre nosotros que siempre es bella, porque tú nos amas, porque tú nos animas, porque cuando nosotros escogemos, aunque sea poquito, eso nos lleva a Teshuvá, nos lleva al arrepentimiento, aunque sea una cosita chiquita cada día, aunque sea una elección positiva cada día, Señor, yo te pido que nos des la fuerza, Señor, para elegir bien, para escoger bien, porque las elecciones que tú pones delante de nosotros, Señor, las buenas nos van a dar vida y queremos celebrar la vida contigo. Yo te pido que bendigas a cada persona que está escuchando esta parasha en este momento, mi Dios, que tú los guardes, que tú les des los deseos de su corazón, que tú los sorprendas, que tú sonrías y Dios mío, que sea un momento completamente nuevo de descanso, de paz, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén.